4. Esposa de Lot. Entre la obediencia y la distracción. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. La historia de la esposa de Lot es uno de los ejemplos más poderosos de cómo los afanes, las ataduras internas y el amor al mundo pueden ahogar la obediencia a la palabra de Dios, tal como Jesús lo explica en Mateo 13:22. Aquí no hay una parábola. No hay simbolismo. Este es un caso literal que revela cómo una palabra clara de Dios puede ser estorbada por un corazón dividido. No miren atrás. No era teología profunda. No era doctrina complicada. Era una instrucción que cualquier persona podía obedecer. La esposa de Lot escuchó la palabra, pero la palabra no gobernó su corazón. Y así sucede con la semilla sembrada entre espinos. Se oye, pero no domina. Se recibe, pero no transforma. Entra, pero no vence las distracciones internas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ricas, cómodas y muy desarrolladas para su época. Era su hogar, su rutina, su zona de confort. Ese apego al pasado acompañado del miedo al futuro es un tipo de espino que crece en el corazón cuando Dios llama a avanzar. Ella no solo dejó su casa, dejó amistades, lugares, historia. A veces lo emocional pesa más que lo espiritual. La vida en Sodoma era corrupta, pero estable. ¿Qué tan frecuente perdemos bendiciones por aferrarnos a una estabilidad que en realidad nos está destruyendo? Como los espinos de Mateo 13:22, estas cosas compiten por el espacio del corazón. La esposa de Lot caminaba físicamente rumbo a la salvación, pero su corazón seguía viviendo en Sodoma. Ese es el problema de los espinos. A veces no te detienen con acciones, sino con sentimientos. No te frenan con pecados visibles, sino con afanes silenciosos. Su mirada atrás reveló que nunca había salido realmente de Sodoma. De la misma manera, Jesús dijo que los espinos ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Muchas personas quieren seguir a Cristo, pero aún voltean atrás, buscando lo que Dios les pidió que dejaran. La esposa de Lot no tropezó con piedras, tropezó con su corazón dividido. Nostalgia por lo que Dios ya cerró, relaciones que Él ya dijo que sueltes, temores sobre el futuro, comodidad, seguridad, material, apegos emocionales, trabajo que absorbe tu corazón, deseos que luchan contra la obediencia. Todo esto puede ahogar lo que Dios quiere hacer en ti. La esposa de Lot oyó la palabra, pero los espinos de su corazón la ahogaron. Se el afán por lo perdido, se el engaño de lo que parecía seguro, se el apego emocional, la falta de fe, la resistencia a soltar. Este es un ejemplo dramáticamente literal de cómo los afanes y el engaño de las riquezas pueden destruir la obediencia, la visión y el futuro de una persona. Agradezco te quedes hasta el final. No te olvides de suscribirte ahora mismo. No tiene ningún costo para ti. Para mí vale mucho poder bendecir tu vida con cada video, y activa la campana. 5. Sansón. Un llamado poderoso, ahogado por los afanes internos. Mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Sansón es uno de los casos más fuertes y tristes en toda la Biblia, donde vemos cómo la palabra recibida, el llamado de Dios y el propósito divino pueden ser ahogados, no por enemigos externos, sino por enemigos internos. Justo como Jesús explica en Mateo 13:22, la semilla cae en un terreno que parecía fértil, pero los espinos lo asfixian desde adentro. Sansón fue un hombre guiado por impulsos, deseo, emociones, atracción física, reacciones violentas. Siempre buscaba lo que le daba satisfacción rápida. Como muchos hoy, no era malo profundamente, solo era inmaduro profundamente. Ese afán por lo del momento le robó visión espiritual. Sansón no era rico, pero tenía una riqueza más peligrosa: poder. El poder también engaña, el poder también infla, el poder también adormece. Sansón se acostumbró tanto a la fuerza de Dios que comenzó a creer que siempre lo acompañaría, incluso viviendo en desobediencia. Eso es exactamente lo que Jesús describe. Un corazón donde la palabra no logra gobernar porque hay demasiadas distracciones internas. Su caída no comenzó con Dalila. Comenzó con el patrón de buscar mujeres que no compartían su fe, su pacto ni su propósito. Los espinos a veces son relaciones tóxicas, personas que no están plantadas en el mismo terreno espiritual que tú. Esto es lo más impactante. Sansón no rechazó a Dios. Sansón no negó su llamado. Sansón no se rebeló abiertamente. Simplemente permitió que el corazón se llenara de espinos. Deseos no gobernados, impulsos sin control, amistades equivocadas, emociones sin dirección, orgullo por los dones, exceso de confianza. Como en Mateo 13:22, la palabra estaba sembrada, pero no podía crecer saludable, y el resultado fue inevitable.
La palabra se hizo infructuosa. El llamado estaba, pero no floreció. La unción estaba, pero no produjo todo lo que debía. Cuando Dalila lo traiciona y Sansón se despierta aturdido, dice, «Saldré como las otras veces». Él pensaba que todavía tenía fuerza. Pensaba que Dios aún lo respaldaba. Pero la Biblia dice, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los espinos habían crecido tanto que finalmente ahogaron el propósito dentro de él. Puedes tener talento, habilidad, carisma, reconocimiento, pero si tu corazón se llena de espinos, tu fruto espiritual será nulo. Impulsos, emociones, amistades, hábitos, entretenimientos, ambiciones, falta de límites, orgullo, amores equivocados. Sansón nunca cayó por un solo gran pecado, sino por muchos pequeños descuidos. Tu llamado puede ser grande, pero sin integridad interna, termina igual que Sansón, con potencial ahogado. Sansón representa vívidamente al creyente que recibe la palabra, experimenta el poder de Dios, tiene dones, tiene propósito, pero no limpia el terreno de su corazón. Los espinos crecieron y finalmente ahogaron su fuerza, su visión y su futuro. Es un recordatorio solemne. La falta de vigilancia interna destruye lo que Dios quiere hacer externamente. 6. Acán. Riquezas escondidas que te destruyen. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro. Lo codicié, y lo tomé. Y he aquí está escondido. Josué 7:21. La historia de Acán es uno de los casos más dramáticos en la Biblia, donde vemos cómo el engaño de las riquezas y el afán, por lo que Dios prohibió, pueden destruir no solo la vida de un hombre, familia, sino el futuro de una nación entera. Así como Jesús explicó en Mateo 13:22, la palabra puede ser escuchada, pero ser ahogada por espinos ocultos. Acán es un ejemplo trágico del creyente, que recibe la palabra, pero la deja sofocar por secretos internos. Antes de que Israel tomara Jericó, Dios había sido directo. No toquen el anatema, no tomen nada para ustedes. Todo debía ser consagrado. La palabra estaba clara. Y como en la parábola del sembrador, Acán oyó la palabra, pero nunca la guardó en el corazón. Los espinos ya estaban creciendo dentro de él. Acán vio un manto babilónico hermoso, plata y oro. Los espinos siempre entran por lo que permites ver, admirar y desear. La codicia no apareció de repente. Probablemente ya existía en su corazón, en silencio, esperando una oportunidad. La codicia no se ven al principio, pero trabajan por dentro. Probable estés en la misma situación de Acán. Un corazón lleno de codicia siempre termina decidiendo mal. La raíz decide por la persona. Esta es la parte más peligrosa. Acán creyó que podía ocultar algo, incluso de Dios. Cuando un espino crece, el creyente empieza a justificar lo que hace en secreto. La caída de Acán provocó la derrota del ejército en Jai, la muerte de hombres inocentes, el estancamiento de Israel, la ira de Dios sobre el campamento, su juicio final. Lo que comenzó como un deseo interno, terminó destruyendo un futuro completo. Y esto es exactamente lo que Jesús dijo. Los afanes y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. La palabra en Acán nunca dio fruto, porque fue ahogada por un solo espino llamado codicia. Muchos cristianos no caen de un día para otro. Caen por acanes que guardaron y nunca confesaron, sea un deseo secreto, una tentación alimentada, un hábito oculto, una ambición no entregada, un pensamiento que no se arrancó. Cualquier cosa escondida se vuelve un espino. No importa cuánta Biblia se lea, cuántas prédicas se oigan, o cuánto se ore, si no arrancas el espino, la palabra no germinará. Una vida con áreas ocultas afecta la familia, el ministerio, las decisiones, la paz, los hijos, la autoridad espiritual. Acán cayó solo, pero su caída alcanzó a muchos. Acán representa el terreno espinoso de manera literal. Oyó la palabra de Dios, recibió la instrucción, conoció la voluntad divina, pero los espinos internos, codicia, afán, ambición, deseo material, asfixiaron la obediencia. Finalmente, lo que había enterrado en la tierra, terminó enterrándolo a él. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Acán perdió una vida de victoria por un deseo que nunca arrancó de su corazón. 7. El rey Saúl. Afán por reconocimiento del hombre. Y Samuel dijo, ¿por qué me has desobedecido? La obediencia vale más que los sacrificios. 1 Samuel 15, 22, 23. Saúl es uno de los ejemplos más claros de cómo la palabra de Dios puede ser escuchada,
conocida y reconocida, pero aún así quedar infructuosa debido a los espinos que crecen en el corazón. Él oyó la palabra, pero permitió que el afán del momento y el engaño de sus propias prioridades la ahogaran. Dios le dio un mandato específico a través de Samuel: aniquilar por completo a los amalecitas, no tomar nada para sí mismo. La instrucción era simple, directa, clara, pero Saúl no siguió la palabra. Tomó ganado y objetos de valor, pensando que podía mejorar el plan divino. La palabra puede entrar en un terreno que parece fértil, pero el afán, por cosas externas, puede sofocarla. Saúl justificó su acción, diciendo que tomó los despojos para sacrificarlos a Dios, un pretexto espiritual. Pero un corazón distraído y dividido quiso cumplir parcialmente el mandato, pero quedándose con lo que le parecía valioso. El corazón, lleno de espinos, encontró excusas para retener lo que Dios prohibió. Saúl tenía miedo de perder el favor del pueblo si destruía todo. Su ego y sus preocupaciones humanas ahogaron la palabra. A pesar de haber recibido instrucción directa, la consecuencia fue devastadora. Dios rechazó a Saúl como rey. Su linaje y autoridad quedaron manchados por la desobediencia. Sus victorias posteriores fueron siempre parciales, amargas y acompañadas de conflictos internos. Tal como la parábola describe, la palabra se hace infructuosa. La semilla no murió porque Dios fuera cruel, sino porque el corazón de Saúl estaba lleno de espinos. Puedes leer la Biblia, escuchar predicación, orar, pero si tu corazón está lleno de espinos, afán, codicia, la palabra no producirá fruto. Cada ser humano tiene un medidor interno en el corazón, que nos indica cuando algo no está bien. Tú y yo lo sabemos de nosotros mismos. Yo podría juzgar mal a alguien guiado por su apariencia, pero nadie más, sobre esta tierra nadie lo sabe, excepto Dios conoce las intenciones del corazón. Revisa, medita, y toma las acciones necesarias para que la palabra fructifique. B. Las justificaciones internas son los espinos más peligrosos. Saúl justificó su desobediencia con buenas intenciones. Hoy muchos creyentes hacen lo mismo. Está bien hacer esto. Dios entenderá. Pero la palabra se queda infructuosa. Si los espinos son arrancados, la palabra florece. Si no, los resultados son limitados, frustrantes y dolorosos. Saúl es el ejemplo perfecto del terreno espinoso. Recibió la palabra, escuchó, quiso obedecer, pero los espinos del corazón, afán, engaño, egoísmo la ahogaron. El rey que parecía fuerte, temido y poderoso, terminó con un corazón infructuoso frente a Dios, recordándonos que no basta con posición, talento o privilegio. La palabra necesita un terreno limpio para producir fruto.